Síndrome de hipertensión endocraniana. Esto tiene. Es un poco de verdad. Bueno, no va por eso. Mire, imagínense, para entender la hipertensión, en términos sencillos, la hipertensión simplemente, por la misma palabra, es aumento de la presión de algo, ¿no es cierto? No lo vas a transmitir por ustedes, ¿no? Entonces, ustedes tienen que entender que la hipertensión es un concepto en el cual hay dos componentes. Uno que ofrece resistencia, que es donde está contenido, y algo que también va a dar una resistencia interna e interna, ¿no? Entonces vamos a tener un ambiente intravascular, que es la hipertensión arterial, donde la sangre va a ocupar un volumen y va a competir por la capacidad, digamos, de poder estirarse el vaso sanguíneo, en este caso la arteria, y eso se llama hipertensión arterial. Cuando hablamos de síndrome compartimental es lo mismo, porque hay algo encerrado ahí y algo que quiere crecer y que no lo deja. En el caso del cráneo, pues es fácil comprenderlo, porque tenemos una estructura cerrada que es el cráneo, ¿no? Un componente muy, digamos, muy limitado, que no se va a modificar por nada, porque el hueso no se estira, se queda ahí. Entonces, los tres componentes internos, que ya vuelvo a repetirlos, que tenemos un componente parenquimal, un componente endocrinológico y un componente vascular, son los que van a competir para ver de qué forma se distribuyen dentro de esa cavidad. La modificación de esos tres componentes va a dar lugar a la hipertensión intracraneal, el síndrome de hipertensión renal, que son signos y síntomas, como ya sabemos, pero eso es lo que va a suceder dentro de nuestro cráneo. Entonces, ¿cuál es el principal componente que se va a afectar? ¿O será el vascular, del núcleo raquídeo, o el parenquimal? El más peligroso es el parenquimal, el vascular, no el parenquimal. El parenquimal tiene un volumen para aguantar. El vascular, ¿por qué? Porque puede pasar dos cosas: hemorragia e isquemia. O se puede cerrar o se puede romper. Si se cierra va a haber infarto, ¿no? El parenquimal no tanto. ¿Por qué? Porque es un proceso agudo, en una hemorragia. Ustedes saben que el volumen permitido, algunos dicen 25 cc o 30 cc, tomográficamente hablando, que es la única forma que nosotros podemos saber el volumen, calculado obviamente por una fórmula que ya ustedes saben, para poder tener un criterio de cirugía, ¿no? En cambio, en tumores, ese volumen puede ir hasta 100. Y ustedes, los que han estado rotando, han podido ver un caso en el cual había una lesión intracerebral, tenía varios lóbulos comprometidos y el paciente estaba, levemente desorientado, unos 14 de largo. Si tú lo ves con un paciente que tiene una hemorragia cerebral, el hemorragia cerebral tiene que operar ya, pero el tumor cerebral puede tolerar, ¿ya? Ahí viene el detalle, la diferencia de tratamientos cuando hablamos de hipertensión endocraniana. Entonces, de estos tres componentes, ¿cuál es donde nosotros actuamos como médicos? O sea, ¿cuál es el tratamiento? El parenquimal es un tratamiento quirúrgico, porque con medicamentos no va a modificarse. El vascular, ¿cómo será? O sea, cuando vemos restricción de volumen vascular. ¿Se podrá modificar con medicamentos, con algo? Se puede ayudar, ¿no? Pero no mucho. En el LSR sí. Por eso utilizamos manitol, osmolares, y también la divulgación ventricular externa, ¿no? Por ejemplo, un catéter que dice evacuar. Entonces, por eso se dice que los tratamientos, digamos, opcionales, es que en el parenquimal sea resección del tumor o resección de la colección. En el vascular, la evacuación del hematoma, la colección, y en el ventricular, el drenaje. Entonces, lo que tenemos que entender cuando alguien nos dice que es hipertensión endocranial, simplemente es el aumento de la resistencia intracerebral a un componente que es el cráneo, ¿no? Entonces, síndrome, signos y síntomas. Entonces, muchos de estos signos y síntomas son comunes a varias patologías, entonces tenemos que saber cuáles son los cuales nosotros nos pueden decir que estamos frente a un paciente con hipertensión endocraniana.
por semiología, por neurología, va a ser fácil, ¿no? Se supone que acá han llegado que ya dominan todo eso. Si no dominan todo eso, ¿cómo han llegado acá? No sabemos. Entonces, el libro que he escogido, si es que lo encuentran, sería ideal. Y si no, yo voy a tomar fotos del libro y lo voy a pasar como lo he hecho, ¿ya? Me parece que la semana pasada estaba no podía clase, estaba en Buenos Aires, y estaba en un curso de educación médica en neurociencias. Entonces, ellos han hecho un libro, no sé cómo se ha hecho un libro solamente para enseñar en pregrado, ellos lo manejan, ese es el libro, me parece muy bueno. En este dibujito podemos entender muy bien lo que acabamos de explicar hace poco, y es más quizás más sencillo de poder comprenderlo. Es que vemos tres escenarios en los cuales se ve la operación del componente. El primer escenario es una imagen simple, cerebral, de corte coronal, axial, sagital y axial, ¿no? Entonces es fácil poder determinar siempre, acuérdense, la parte blanca es el cráneo, la parte interna es el cerebro, y estas cuatro estructuras son las cavidades ventriculares. El tamaño no es adecuado, obviamente que hay un aumento de volumen. Y en esta imagen de acá es otro tipo de escenario en el cual la interpretación endocrinal depende de un componente intraparenquimal que está provocando un efecto de masa, frontal y occipital en este caso, ¿no? La sangre, bueno, de cierta forma, estos dos componentes, como el componente vascular y el SR, va a desplazar de cierta manera el sistema venoso español, y eso va a determinar que pueda darse episodios de edema cerebral y signos de congestión vascular. Entonces, ¿cómo esto se puede extrapolar a un ámbito clínico? Lo venoso produce extasia, produce equimosis, produce cambio de coloración en la piel, en donde sea, en la tomografía, ¿ya? Pero lo arterial no. Lo arterial va a provocar una hiperdensidad en la tomografía y una hemorragia produce en el tejido que se altera. Por eso es que cuando hay lesiones, digamos, de vasos grandes, el mejor tratamiento para una arteria, ¿cuál va a ser? Técnica quirúrgica, ha llegado técnica quirúrgica, ¿no? Si yo tengo un vaso que está sangrando, ¿qué hago? Rezo, ¿qué hago? Tengo que ligarlo, ¿no? O hay que cauterizarlo o coagularlo. Si es una vena, comprimo nada más. ¿Tú te crees que cuando te meten un pinchazo acá solamente comprimas y paro de sangre, ¿no? Pero si fuera una arteria, no, es un diferente manejo, ¿no? Obviamente depende del tamaño, ¿no? Entonces, cuando tú ves una lesión venosa en una imagen de tomografía, probablemente vas a ver tipo de densidad nada más. Pero cuando ves una lesión arterial, va a haber hemorragia. Pero ojo, depende mucho cuál es la causa, ¿no? Si yo tengo un infarto cerebral, arteria cerebral media, pasa que puede tener. Pero ¿qué es lo que se extrapola a lo que nosotros llamamos como edema vasogénico y edema citotóxico? El vasogénico es el edema que circunda a lesiones como tumores cerebrales. Y el citotóxico a lesiones traumáticas. Y la diferencia entre ambos es que el vasogénico es por una lesión de la membrana celular, y el citotóxico es por la destrucción celular. Por eso es que, nuevamente repito, el tratamiento va a ser diferente. El edema vasogénico, lo que va a funcionar son las sustancias hiporregulares o osmóticas, pero en un TEC no te va a funcionar, más en un TEC te va a provocar problemas de otro tipo. ¿Por qué? Porque en el vasogénico, como no hay lesión o destrucción celular, los medicamentos van a llegar. Pero si yo tengo una estructura cerebral destruida, probablemente no van a llegar nada de lo que tú hagas ahí. Ya está, todo el segmento vascular, parenquimal está destrozado. No va a que le metas con un medicamento, no va a llegar. Es lógico entenderlo. Por eso hay que utilizar mannitol, hiperosmolares. En TEC severo, como que puede o no funcionar. A diferencia del edema cerebral por tumor, es diferente. Pero cuando ustedes van a hacer sus prácticas, independientemente de ir al hospital,
Ahí, si ustedes tienen una buena base teórica de lo que están haciendo, se van a dar cuenta que el colega especialista que está en la luna, realmente sabe lo que está haciendo. Y con criterio vamos a poder valorar eso. Si realmente el manejo que está dando es el adecuado, ¿no? Entonces, eso hay que saber. Entonces, obviamente, por el aumento de presión intracraneal, una característica importante es que estas estructuras, ¿no? Los surcos, lo que se habla de las fisuras interosentéricas, el mismo volumen ventricular va a ser estándar, ¿no? Va a haber espacio, pero ¿qué es lo que mejor tenemos que ver? Bueno, en este caso, lo principal que nosotros tenemos que evaluar es la presencia de tronco cerebral. Ya hemos trabajado en una clase de este. Sin embargo, se ve la disminución de surcos y el colapso ventricular. Pero hay algo muy importante que se denomina buffer, o la compensación de esta resistencia, ¿no? Y esta descompensación va a llevar a cabo dos fenómenos: hernia y isquemia cerebral. Solamente esas dos cosas. ¿No? Ahora, este cuadrito es muy importante porque de cierta manera nos explica el comportamiento de las estructuras intracraneales de acuerdo al volumen y también a la presión. Obviamente que más volumen, mayor presión, entonces eso te va a dar un cuadro. Pero ¿qué sucede? Que nosotros en el cerebro, por un sistema de compensación, va a tener un límite, llega hasta el límite, ¿no? Hasta ese límite, una persona quizás puede estar tranquila, puede tomar dolor de cabeza, puede sentir vómitos, alteración en la visión, y ahí se queda. Y si un buen tratamiento, va a ceder. Pero si es que llega un momento en el cual esto ya no pueda soportarse, va a producir isquemia o hernia. Recuérdense, la descompensación va a producir solo dos cosas: isquemia y herniación. Y herniación es muerte, se va a morir. Si es isquemia, puede producir muerte. Entonces, ¿qué otras cosas pueden suceder? El aumento de la presión intracerebral, la disminución de la presión cerebral, y eso va a ayudar a llevar. Cuando se produce la vasodilatación isquemia es porque los fenómenos de compensación intracerebral ya no va a ser irreversible. Llega un punto en el cual por más que tú operes, monitor, reces, no sé, no va a pasar, es así que ya no va a suceder nada. Y eso sucede cuando nosotros hacemos un manejo no adecuado del paciente en el ámbito prehospitalario. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen un paciente con TEC, está en el primer nivel de atención, quieren referirlo, lo refieren como sea. La cosa es meterlo a la ambulancia, aunque sea una pasada y que se llegue rápidamente. Entonces, según los protocolos de momento de prehospitalarios, incluso en el curso de PTHLS, que es un curso especializado, igual menciona que lo más importante en un paciente con TEC es una buena vía de oxigenación. ¿Por qué? Para evitar todos estos problemas. Porque no solamente un paciente con TEC solo tiene lesión intracerebral, ¿no? Asociado tiene muchas cosas, porque el TEC puede ser por una caída en un arco determinado, accidente de tránsito o lesión por terceros, ¿no? Todas estas cosas pueden ser. Y no necesariamente un accidente de tránsito solamente te va a golpear la cabeza, puede ser tórax, pero bueno, hoy ya vamos a hablar sobre esto, pero es importante integrarlo todo, ¿no? Ahora, el tipo de hernia, solamente céntrense en estudiar estas cuatro cosas. No lean otras cosas, ¿no? Porque si van a leer artículos como 20 tipos de hernia, según la sintomatología clínica que haga, ¿no? La transversal descendente, la subfacial opresiva, la transversal ascendente y la transforaminal descendente. Las tres primeras tienen que ver con el tentorio. El tentorio, ustedes saben que es una estructura que nos va a, de cierta forma, dividir en compartimientos el cerebro. Un supratentorial y un infratentorial, que es lo que también conocemos. El infratentorial del cerebelo y el supratentorial de los hemisferios cerebrales. Pero entre ambos está la hoja del cerebelo, ¿no? O el falso. En función a eso, nada más está determinada la célula.
las ascendentes y descendentes tienen que ver específicamente con la única salida del cráneo, que es el foramen magnus. Y ahí es donde nosotros encontramos la intersección entre el tronco cerebral y la médula espinal. Y aquí es donde se produce básicamente la reacción más mortal, digamos, ¿no? Porque cualquier estructura va a querer salir por la presión y obviamente va a tener contacto con la área del tronco cerebral, que es un área muy importante para la respiración y el corazón. El paciente va a presentar un paro respiratorio con un paro cardíaco. Entonces, solamente tenemos que entender eso cuando se habla de herniación, que es por la relación que tiene con el entorno. Si está hablando de un transversorial, de un subfacial o de 5, estamos hablando de esta estructura. Es decir, cualquier hernia que se va a presentar producto del desplazamiento de las estructuras que se llaman en el medio. Y si hablamos transversorial, pues ese evento tiene que ver con, básicamente con el área lateral del foramen magnus, del transversal descendente, y el ascendente que tiene que ver con el lóbulo anterior del cerebelo, básicamente a este nivel, ¿no? Bueno, y de la familia de las cerebelosas, que es quizás las estructuras más inferiores en la parte posterior. Ahora, la transforaminal o de las cerebelosas más la vamos a ver en una patología de fosa posterior. Y obviamente sabemos cuál es el volumen máximo que se tolera en fosa posterior. Lo hemos hecho en la primera clase. 10 cc. Acuérdense, supratentorial 30 cc, infratentorial 10 cc. Porque eso es un estándar, donde sea la estamos poniendo. No datos tan sencillos que no Ahora, ¿cómo es que nosotros encontramos un paciente desde el punto de vista clínico con una transformación craneal? Como les dije, lo más importante del trauma craneal es un paciente que evaluar la dilatación tisular. ¿Cómo están las cosas? Siempre acuérdense de eso. El paciente que llega con TEC, que llega con alteración de la conciencia, si el paciente al momento de evaluar las pupilas no se deja abrir el ojo, bueno, o es un conversivo o es alguien que simplemente está en un estado por algo metabólico, alcoholismo, no sé, cocaína, marihuana, eso ya lo verán en emergencias con toxicología. El otro aspecto importante es la formalización. Y el último, obviamente, ya un paciente mental. En el primer aspecto de la evaluación, nosotros tenemos que entender cómo es que, por qué se produce la disociación del tamaño de la pupila. Y eso tiene que ver mucho con cómo es que la emergencia del tercer par craneal del tronco cerebral y su relación que tiene con las estructuras, ¿no? Están, digamos, que atraviesan toda la parte del tronco, que no es muy grande, para llegar hasta el globo ocular. Simplemente se produce por la compresión de esta, que es directa cuando hay hipertensión craneal, porque se supone que tenemos un lado izquierdo y un lado derecho. Pues la alteración de eso, de la desviación, que la pongo en una tomografía, va a la compresión o la elongación del tercer par. Pero siempre acuérdense que es homolateral, ¿ya? O es ipsilateral, perdón, contralateral. Y si fuese contralateral, ¿qué estaríamos pensando? Puede ser, pero las lesiones posteriores no te dan tanto lesión en la pupila. La mirada es la que se altera cuando hay lesión. ¿No? Cuando hay una lesión acá, el ojo tiene mirar allá. Esa es la diferencia. Pero si la pupila estaría dilatada en el mismo lugar, perdón, en el lado contralateral, ¿qué estaríamos pensando? Generalmente se dan infartos, infartos del tronco, son pequeñitos, pero en lesiones de TEC, no. ¿Ya? Y la parte de focalización es esta. Focalización, ¿por qué? Porque esta lesión, por ejemplo, es subcortical, está debajo del córtex. Y acuérdate que todo lo que afecta el córtex te va a producir focalización, porque la parte externa está llena de neuronas, la parte interna, que es la sustancia blanca, está llena de axones. Los axones solamente son de comunicación, en cambio las neuronas son de acción. Por eso es que si tú tienes lesiones corticales puede producirse convulsiones y focalización.
La focalización es cuando algo que puede tener orientación, disartria, alteración de la marcha, dificultad para mover la mano, el pie, convulsiones. Esos son focalización, signos de focalización. O disminución de la fuerza, también un grado de fuerza. Ahora, también se puede dar alteraciones de la bebida, la vejiga neurogénica, que es lo que se manifiesta en el texto, ¿no? Otro tipo de lesiones que cuando ya tenemos en fosa posterior o ya relacionadas directamente al tronco son las lesiones de tipo fístano, ¿no? Ya cuando hay una alteración de todas las vías, porque se supone que es el embudo, ¿no? La parte de la médula donde se comprime todo. Si ella lo que va a comprimir ahí, obviamente se va a producir toda una sintomatología más dolida. ¿Qué es la presión de perfusión cerebral? El cerebro, ustedes saben que recibe más o menos el 25% del gasto cardíaco. ¿El gasto cardíaco qué es? Cardiología. Es lo que el corazón tiene que distribuir, ¿no? ¿Cómo se distribuye toda la sangre en el cuerpo? Mandarán al pulmón, al músculo, no sé. Pero el cerebro recibe el 25%, una cuarta parte de lo que bombea. Si es una cuarta parte de lo que bombea, obviamente la presión va a ser alta, porque el volumen que tiene que llevar es alto. Es como si tuvieras acá en este edificio de 7 pisos, para llevar agua hacia los tanques que están arriba, ¿cuánto tendría que ser la presión? Tendría que haber una buena presión porque de agua, ¿no? Imagínense el tipo de presión que tiene que darse para que un cerebro que consume bastante cosa, una estructura para su metabolismo adecuado, tenga que tener una adecuada perfusión cerebral. Entonces, cualquier cosa que esto lo altere puede provocar problemas de la conciencia y de acuerdo a los casos de un infarto, porque no es sangre, no es de un actual. Aquellos que han tenido ya sangre, que no es el mismo hemorrágico fuerte de cuero cabelludo, van a ver que sangra bastante, mucho. Tú te cortas el brazo, le pones un seco, y se controla, o lo comprimes. Pero en la cabeza a veces no se puede dar eso, porque no le puedes poner un toquecito al cuello, ¿no? Mira, ya, ¿qué cosas sería que tiene que dar? Pero también hay que tener en cuenta, a veces a mí me ha pasado eso con algunos compañeros de otra universidad extranjera, en el cual las suturas a nivel de cuero cabelludo las hacían pues plano por plano, y te das cuenta, el lavador está lleno de sangre con coágulos. El volumen en el cual está alto la presión de los vasos sanguíneos del cuero cabelludo, que cualquier corte profundo que haya sangre de forma profusa, el paciente puede tener shock de volumen. Mientras tú estás suturando, el paciente de repente en un momento coge sangre y te das cuenta que no. Puede suceder, no crean. Pero ¿qué pasa? Al paciente tú le cubres bonito, el doctor se está borracho, no se duerme, ¿cómo tú estás durmiendo? Termina de suturar, el paciente está muerto. Puede suceder. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Una recomendación mía. Si alguna vez un paciente tiene una herida, un cuero cabelludo grande en sus senos, agarren la seda negra en algo más grueso y metanle puntos por todo lado y no ponen nada. Nunca lo tengan ahí. Porque no sabemos cuánto se me ha perdido, no sabemos si puede resangrar. Nunca le he tocado. Porque si no, el paciente probablemente no puede. Hay que tener mucho cuidado con eso. No cometan ese error de estar suturando, no puede curar. Eso se hace en sala de operación. Si es un paciente monitorizado, motivado, ¿ya? No hay que tener esa confianza. Bueno, entonces la presión de perfusión cerebral, el valor normal acá tenemos que considerar el PIB de 50 milímetros de mercurio. Ahorita les voy a decir cómo se mide el PIB. Esta presión de perfusión cerebral está determinada obviamente por otros factores. La tensión arterial media, que sabemos que es producto de un tercio la sistólica menos 2 tercios la. O sea, ¿por qué es importante saber eso? Imagínense que no llegara sangre al cerebro, y solamente por una estructura que hay. De repente llega el capilar. No tiene importancia una hemorragia, ¿no? Porque si es un capilar no va a sangrar mucho. 2, no habría metabolismo, entonces, ¿para qué cuidamos el cerebro si no hay metabolismo?
Por eso es que depende mucho de esos valores. Por eso la hipertensión cerebral y la tensión arterial media. Yo tengo un paciente con hipertensión arterial que me llega con hospitalización en emergencia, ¿qué puedo pensar? Paciente con historia de hipertensión arterial que no se controla, que más cree en su vecino y se toma frutas, no sé qué. Y tiene focalización, disminución de la fuerza del cuerpo. Hemorragia. Por eso es importante que los valores de hipertensión arterial estén ahí. Si la PIC se incrementa, la PIC se desciende por debajo de 60 y 50 a 60. Si es así, lo que va a producir es simplemente isquemia, no va a llegar sangre, hipoxia cerebral o vasodilatación. Cuando se produce vasodilatación arterial, es cuando la resistencia vascular simplemente no funciona porque ya no hay volumen. No funciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el vaso pierde, hay un síndrome que se llama síndrome de disautonomía. O sea, los procesos de autonomía se pierden. Porque yo por autonomía, por mi sistema nervioso central por autonomía, mi intestino está funcionando. Me comí, he almorzado, mi intestino ya está actuando. Mi mente no le digo a las 5 de la tarde, a las 5 comienza la digestión. Por autonomía la digestión ya está. Pero a nivel cerebral pasa lo mismo, ¿no? Entonces el metabolismo cerebral es continuo, no se para porque yo me diga. Pero sucede que cuando los mecanismos de la regulación cerebral por esta alteración de la presión intracraneal se llegan a su máximo, ya no hay control. Entonces simplemente cada componente ya no actúa de forma única, sino que disocia todo, hay vasodilatación, hay vasoconstricción, o simplemente ya no hay algo que pueda actuar de forma conjunta en el cerebro para compensar todo el problema que sea por la hipertensión intracraneal. Las compresiones de la estructura cerebral, ahí hablamos de un síndrome de hipertensión intracraneal compensado y descompensado. La PIC, la presión intracraneal varía entre 5 minutos de mercurio y 10 minutos de mercurio cuando es mayor de 20, constituye una variable independiente del mal pronóstico. En algunos casos se considera refractario, ¿no? Pero ¿cómo determinamos el PIC? Eso ya se da a un nivel de presión de cuarto nivel, donde colocas un catéter, que ahorita lo vamos a ver. La PPC, obviamente la TAM o la PIC, la presión cerebral normal es siempre mayor de 50, en general se mantiene alrededor de 80. Y ahí es donde, por ejemplo, el médico intensivista tiene que ver la manera en la cual la presión arterial se mantiene en un rango adecuado, porque no necesariamente un paciente con TEP va a mantener valores normales. Y ahí es donde, aparte de las medidas generales específicas que vamos a ver, el intensivista tiene que cuidar con más, digamos, prioridad la presión arterial, porque si no llega a buen volumen, no hay una buena respuesta con inotrópicos, puede producir un fenómeno de hipertensión intracraneal refractaria no edema cerebral por isquemia cerebral, o puede producir un infarto cerebral. El flujo sanguíneo cerebral es igual a la presión cerebral por la resistencia, ¿no? Entonces, de acuerdo a ya, acá también hay que tener mucho sobre la doctrina de Morrow. Esa doctrina es un principio físico, ¿no? En el cual menciona de que un volumen va a tender a compensar al otro, descompensar al otro para llegar a una compensación. Entonces, simplemente todo lo que hablamos de personas renales tiene que ver con esta doctrina, ¿no? Y según esto, los valores de presión arterial en esta publicación que es diferente, hablan de 15 y de 30 como máximo, el otro habla de 20. Varía mucho, ¿no? ¿Por qué varía eso? Porque uno, los neurocirujanos no hacen muchos estudios, dos, los neurocirujanos tampoco, y tres, la tecnología para estudiar esto es muy cara. Un catéter, ahorita vamos a los catéteres, cada catéter cuesta $3,000 a $4,000, ¿no? La única institución que compra es esa misma. Otras no he visto, ¿no? Estaba un Instituto Nacional de Niños, naciones tecnológicas también. Cada catéter para medir la presión cerebral está $5,000, $4,000 y el equipo está más o menos unos $30,000. Por cada paciente van a gastar $3,000 a $4,000. Uno sabe si se va a morir, como que no hay mucho que alguien pueda comprar, ¿no? El síndrome de hipertensión intracraneal compensado se basa básicamente en estos
síntomas y signos. Cefalea, básicamente por la reacción de compresión de los sectores de dolor o vasos plurales. Acuérdense, un principio muy importante en el mañana cuando yo digo migraña, o el migraña, ¿no? ¿Qué es lo que produce la migraña? ¿Qué estructura anatómica es la que produce la migraña? La meninge, ¿no? Porque el cerebro no tiene terminaciones del dolor, no tiene terminaciones del dolor. La meninge son las que provocan. ¿Por qué? Porque uno está hipervascularizado, ¿no? Por eso es que la clásica sintomatología que se encuentra en el paciente que te dice que tiene dolor de cabeza es el tipo pulsátil, ¿no? Que como que quiere reventar algo en la cabeza. Casi pocos son los que dicen que es tipo pulsátil. Casi todos es pulsátil. Sobre todo ese sobrenombre, no también tiene un grano. Bueno, entonces se da por esa situación las náuseas y los vómitos, irritación directa del centro vómito en el cuarto ventrículo. La diplopía parece el músculo recto externo y va hacia el extremo lateral, especialmente el conducto topar, desplazamiento caudal trombocerebral. Básicamente, podemos entender que todo el tronco va a querer salir por el agujero magno y producto de eso, también por la compresión o el efecto de masa que se produce en un lado, hay compresión o elongación de las pares craneales. Y el edema de papila, que se da en los fenómenos de hemorragia en llama y atrofia de papila, neurosis. La neurosis es cuando la gente ya no ve nada, ceguera, eso es la neurosis. Y algunos centros yo creo que todos tienen los centros de alimentación de ya para poder evaluar el tamoscopio, utilizan los y el síndrome de hipertensión intracraneal descompensada, y ahí se da un efecto ya mecánico de isquemia cerebral, básicamente desde la corteza cerebral hasta el bulbo caudal, hasta el tronco cerebral. Esos fenómenos se presentan. Ahí se va a alteración de estado de alerta, reflejo pupilar, movimientos oculares, la alteración de la función motora. Y esto se va a desarrollar de forma progresiva. Si se dan cuenta entre compensado y descompensado, hay alteración del estado de conciencia, pupila, movimientos oculares y la función motora. Y en los otros solamente vas a ver cefalea, no hace vómitos, la hipoplopía obviamente es lo que te dice el paciente, pero el paciente dice veo doble, la hipoplopía, ¿no? Y el edema de papila que lo vas a ver solamente con un oftalmoscopio. Porque puede haber, no necesariamente se presenta con ceguera, ¿no? El paciente puede tener visión borrosa o de doble, y lo ves con un oftalmoscopio, es una fotogrametría. Esto lo he copiado tal como el libro, eso es importante. No debe realizarse nunca una función lumbar en paciente por lo que veo el rostro caudal y el riesgo de alargar el enclavamiento. ¿Por qué creen que esto está proscrito en un síndrome de hipertensión intracraneal hacer función lumbar? Miren, la zona de volumen es nada más. Tú tienes una estructura grande aquí, un embudo cerrado, tienes estructuras importantes. Y justo lo que va a provocar que ese embudo se cierre es el tronco cerebral. Debajo tienes la médula, el LCR. Entonces se va a producir una congestión venosa, se va a producir una tensión de LCR que está por la médula. Entonces hay un aumento de presión. Y esa presión, por efecto de resistencia contraria, como que va a hacer que ese émbolo, que es el tronco cerebral, se mantenga de cierta forma ahí. Pero si él da un hueco, por eso se muere. Tienes un paciente que ha visto los síntomas de compensado o no compensado, le haces una función lumbar y lo vas a mandar al cielo. Pues no va a poder hacer nada. Paro respiratorio, ¿qué haces? Le das boca a boca, hay paro cardíaco, comprimes, te haces solamente en una camilla donde no hay nada. Y tal como tus compañeros en un almorzar, que son de su casa donde estás solo. Y hay veces que fuera de internado para hacer eso, no hay que tener cuidado. A veces los asistentes porque ordenan, ¿no? Una función lumbar para la mañana y está hecha así o así. Ya lo ponen a pasar paciente y lo pones a tomar. Por eso las funciones lumbares a veces es mejor hacerlo con el paciente con monitoreo. Todo procedimiento
¿De acuerdo? Todo procedimiento, por más simple que sea, puede complicar. Por eso, por una retirada de uña, se puede morir. Por una inyección intramuscular se puede morir. O no se puede morir. Por reacción anafiláctica se puede morir un paciente. Nunca ha hecho reacción al metamizol y justo te toca sería el y se muere. ¿Cuáles son los signos clínicos que interponen en el estado de alerta? Y se requiere más signo más precoz, se produce distorsión del receptor más sistema reticular ascendente. ¿Qué es el sistema reticular ascendente? ¿Se acuerdan? Básicamente es el sistema en el cual nuestra conciencia se conecta con la movimiento de nuestro cuerpo. Por eso es que ustedes van a poder diferenciar entre síndrome axonal difuso y este síndrome de síndrome reticular ascendente. Paciente que viene con síndrome reticular ascendente, es poco probable que ustedes puedan diagnosticarse, porque necesitarían una corticografía proporcional, que lo tenemos acá, para ver las vías. En cambio, la dirección axonal difusa tiene otro tipo de criterio, cognitivas de lesiones pequeñas en la tomografía, pero es temporal. En cambio, el reticular ascendente no se sabe cuándo, pues no se respecta. Ya hace resonancia, sin cartografía, tomografía, el paciente está limpio, no hay nada, no hay nada, pero está desconectado. Y si llega a recuperarse, por eso han publicado hasta libros, el paciente te puede contar todo lo que ha escuchado, básicamente, lo que sentía cuando ¿no? Lo que hacen unos colegas, agarran para evaluar el lasgo, agarran la tetilla, ¿no? Qué horrible es eso. Que tú lo sientas, que no puedes expresarlo, que te agarren así. Entonces es efectivo, no son los conectores ni arañas. El diámetro ocular, epidiasis, paralítico unilateral, unilateral, signo característico de hernia, ¿no? Se produce confusión de tercera craneal. Bueno, eso yo lo mismo, ¿no? Función motora, ¿cuál es la diferencia entre una hemiplegia y una hemiparesia? ¿Han almorzado o no han almorzado? Ya, en otra que tengan estas clases conmigo, pueden traer su jugo, su manzana, lo que ustedes quieran, no hay problema. Si ahorita lo tienen, tomen nomás, no hay problema. Pero tampoco van a tratar. Miren, a veces sucede que se les pregunta en visita médica, a ver, ¿cuál es la diferencia entre una hemiplegia y una hemiparesia? Parálisis. Ya. El detalle es que la hemiplegia, la parálisis es completa y se alteran los dos componentes, el sensitivo y el motor. O sea, no siente ni mueve. Y en la hemiparesia, el paciente conserva los dos aspectos, pero de cierta forma se gradúa la fuerza que tiene. La fuerza autónoma y la fuerza contra la gravedad. ¿No? Eso nada más. Si estamos hablando de monoparesia o de isoreactividad, estamos hablando de biparesia, ¿es para arriba o para abajo? Biparesia es para arriba. ¿Verdad? Etapa del periodo caudal. Cuando hablamos de la etapa diencefálica, solamente alteración de la conciencia, que puede haber un patrón respiratorio semictóxico pneumónico, y pequeñas, las pupilas pueden estar hiporreactivas y la respuesta encefálica presente, y el paciente puede localizar el dolor. Si localiza el dolor, ¿cuánto de largo le pondríamos? Solamente de hablar del componente motor. 5. 6. 5, ¿no? Porque lo estimula así, como que estuviera retirado. Solamente con saber eso, podemos saber esto. ¿Por qué en las pupilas a veces no te pueden dar una buena información ahí? Porque tendrías que ver al paciente un rato y evaluarlo bien. A eso no se puede. Porque cuando llega el paciente, todo el mundo le agarra, ¿no? La enfermera, tía, todo el mundo está ahí, le están cortando la ropa, ¿no? La vida, todo eso, no puede ver que tenga mucha, digamos, cautela para evaluar las pupilas. Ahora, cuando tienes un paciente con alteración metabólica, te puede dar más información, ¿no? Por eso es que el largo solamente ha sido creado para el TEC, no ha sido creado para este tipo de alteraciones, porque todas se utilizamos para todo, ¿no? Cuando se da la etapa diencefálica tardía, hay hipofibrilación, hipopochen, esto, y hay decorticación. La decorticación es rigidez o es hiperflexión. Mira, ya me están diciendo ahí. Primero, el paciente
Tú lo ves, ¿no? Llegas al interno, la gente está durmiendo, nadie te ayuda, la enfermera está renegando, tú lo ves ahí, comienzas a recordar eso. Localiza el dolor, a la hora ya está con la complicación, pasamos a la etapa mesencefálica, entra en coma, ya no te responde nada al paciente, hace hiperventilación, comienza a respirar más rápido, hay iliasis intermedia, después ya no hay reacción, y hay una respuesta procefálica disminuida o desconjugada, y pasamos a la descelulación, que es cuando ya está acá, ya tienes que pasar al cajón, ¿no? Ya nada. Si llega al punto vulvar es porque ya que el coma, el regular, ausente, ya está muerto. Entonces, este cuadrito, memorícenlo, tengan sus imágenes preferidas, no sé, porque estoy seguro que con esto nos ayuda muchísimo y indicar el paciente cuando llega a la medicina. Cuando llega a su mano, ¿no? Y se relaciona con todo eso, miren cómo es que el hematoma terminal sucede. Esta estructura se comienza a alterar y a este nivel comienza el problema. Cuando sea este nivel es porque ya estamos acá. Ya no hay nada que hacer. Cuando llega el tiempo ya no hay nada. Esta es la pica. En realidad es la provocación de este catéter, todo esto que tenemos en la máquina aquí. Y este catéter es el que se coloca en diferentes tipos. Hay uno que es el epidural, la parenquimal y otro subdural, ¿no? El mejor es este de acá, ¿no? El intraventricular, el que te permite evacuar o actuar como un componente que es el vacío para poder evacuarlo y también medir la presión directamente. Otros son parenquimales, otros son, depende mucho de la tecnología que tú quieras necesitar. Pero todos ellos te dan ese tipo de ondas cuando te registran en la máquina. Obviamente que es muy importante eso tenerlos porque nos va a determinar, digamos, de cierta manera un paciente que está completamente sedado, cómo es que sea tu comportamiento para que puedas aumentar los medicamentos o disminuirlos, ¿no? Porque es la única forma directa que vas a saber eso. Tienes un paciente que está sedado, ¿cómo evalúas si lo que estás haciendo está bien con un entorno? Pero es de $3,000 a $4,000 a $5,000 por paciente. Entonces, no es tan fácil tenerlo, ¿no? Salud tenemos, nosotros la vamos a hacer, pero ahora se ocupa un paciente hasta que compren otro, tiene un tiempo. Tratamiento del síndrome de hipertensión renal. ¿Por qué les digo esto? Porque van a ver que a veces el paciente entra en el lado 13 y al día siguiente está en el lado 10, al otro día está en el lado 12, así está variando, porque viene alguien, le pone manitol a 150, el otro dice no, a 100, van jugando, van subiendo, ¿no? Entonces, si no tuviéramos esto, nos quedaríamos solamente con un solo valor y quizá el paciente luego se estaría bien. Pero a veces sucede esto, que el paciente va bien y en un momento otro está muerto. En la mañana estás hablando con tu familiar y después del mediodía cuando estás conversando dice que está muerto. Todos están muertos. Nadie muere tiene hipertensión. Tratamiento de síndrome pulmonar porque es el ya. Según la causa, ¿no? Último resultado. Y eso marcamos tres principios básicos que no necesitamos estudiar 5 años de ingeniería para minimizar el síndrome. Y espero que cuando hagan su internado, que hacen en ingeniería, me respondan, ¿no? Porque edema cerebral mayor a 20 minutos en cubo por más de 10 minutos, después algunos consideran 15 minutos, ¿no? Ya hablan de refractar el tratamiento, pero ¿cómo puedo medir esto? Solamente con un monitor. Nada más, no hay esa forma. Medidas generales, sedación e intubación. Recuerden, todo paciente que viene, pregunta de NAM, que viene de otros milagros, ¿no? Ahora hay que ponerle oxígeno, no hay que ponerle vía, no, intubación. Pero en un hospital, no sé, cabecera de 30 grados. ¿Por qué la cabecera de 30 grados? Disminución del Tiene dos situaciones. Una en la cual que mejores que tenemos los del cuello y otra que también de cierta forma evites que haya
vómitos y aspiración, ¿no? Que provoque neumonía aspirativa. Y evitar la hipovolemia, por eso tiene que tener una buena dieta, la hiponatremia, hiperglucemia. Esos tres aspectos son los que las tres H's que se han estudiado bastante. La hiperglucemia, porque el cerebro consume oxígeno. Cosas. Entonces, en un estado de hipoglicemia, la hiponatremia igual, es más fácil. El sodio varía de cuánto, ¿cuánto varía? 135, 145. 144, depende del laboratorio. Generalmente esos son los valores. El detalle es que si tienes un paciente con hiponatremia, tú le colocas mannitol, que es lo que normalmente tenemos en un hospital, vas a bajar todo el sodio, vas a mandar hiponatremia severa. La hipovolemia, porque está directamente relacionada con la presión de hipertensión cerebral, ¿no? Tienes que llevar volumen. Y la hipotensión. La hipertermia incrementa el consumo de azúcar cerebral, no quieres mayor consumo. Entonces tienes que evitar la fiebre del paciente. La anemia también, porque de cierta forma lo único que lleva oxígeno arriba es la hemoglobina. Si la baja no va porque no va a haber hipoxemia y también hipercapnia. Hipercapnia es la Ventilación. Medidas específicas de primer nivel, drenaje de DSR, que lo puedes hacer con medicamentos o con drenaje directamente, de ventilación. La ventilación lo siguen manteniendo algunos libros, pero otros ya lo proscriben. No debe utilizar porque hay riesgo de provocar hipoxemia. Los corticoides solamente cuando la causa es pasogénica, nada más. El mannitol disminuye el intersticial, la solución hipertónica también. Pero acá hay unas dos cosas que tenemos que conocer antes de colocar eso. No es sencillo, no es que llega a veces lo veo, ¿no? Con los colegas de emergencia, llega un TEC, no tiene tomografía, no tiene nada, ya le ponen mannitol. El mannitol hay que tener mucho cuidado, porque el mannitol es una sustancia hipermolar, osmótica, diurética. Si tienes un adulto mayor, que tú sabes que el adulto mayor por su neurología, por laboratorio, ha llevado al laboratorio clínico, ¿no? Entonces sí saben, los adultos mayores tienden a hacer hiponatremia, ¿ya? Tienden a hacer hiponatremia. Entonces, no vas a encontrar los valores como un adulto 136, 144, generalmente puede llegar hasta 128, que es normal. Pero si tú le bajas este sodio, lo vas a quizás de lo que viene en un lado 10 por una alteración, lo vas a bajar a 8 por el mannitol. Lo vas a intubar solo por el mannitol. Entonces tienes que tener siempre un AGA de preferencia. Y si es que vas a usar mannitol, saber cuándo le vas a colocar el mannitol, la dosis mínima quizás. ¿Ya? Ahora, hipertónica. Ojo, el mannitol también te provoca insuficiencia renal. Los pacientes adultos mayores tienen a tener creatininas altas. 1.1, 1.2. Si lo metes mannitol, le vas a necesitar insuficiencia renal. En las soluciones hipertónicas, es lo contrario. Lo que hace es extraer de intracelular o jala todo el agua, ¿no? Y lo va a la intracelular. Si tienes un paciente con un problema cardíaco restrictivo, vas a provocar aumento del volumen intravascular que se va a llevar a insuficiencia cardíaca, ¿no? Por precarga. En el segundo nivel, ya esto se llama el nivel hospitalario, el cuarto nivel, el coma barbitúrico, para evitar el consumo o el metabolismo cerebral. La hipotermia moderada también, 34, 32, 34, pero es un poco complicado, tienes que tener un equipo muy entrenado para hacer el hipotermia y la craniotomía es compresiva. Ustedes se dan cuenta, miren, ¿no? Todo esto, pero otros se van diferentes. Por eso es que el paciente a veces dice, no, entraba bien con la crisis, y tengo operado, y luego se lo han matado. La craniotomía es compresiva, lo único que va a hacer es, de cierta forma, aliviar la tensión intracerebral y darle un poco de espacio a que todo el fenómeno de edema cerebral pueda tener su tiempo de recuperación. Nada, es lo único que hace. El objetivo básico, ¿qué es lo que hace que se alivie la presión intracraneal? No necesariamente la craneotomía en sí,
no la urotomía, cortar la dura madre, cortar la dura madre. La dura madre es gruesa, y cuando han hecho anatomía, ¿han podido ver la dura madre? Sí, dice que no te acuerdas. ¿Han visto la dura madre? Sí. De hecho, lo va a hacer en a veces, yo por ejemplo me operaba a las 3 de la tarde, ustedes no pueden estar por ahí. A veces cuando se produce emergencia, ustedes no están, o bueno, lamentablemente no se dan el tiempo de ustedes están, ¿no? Pero sí sería bueno que en algún momento puedan hacer esa lectura para que vean cómo es. Y por ahí tiene un tejido de una madre, pero la dura madre es una estructura hipervascularizada que tiene terminación sensitiva y es una estructura importante para la prevención de la estructura intracraneal. Si no haces una urotomía, no hay alivio de la presión intracraneal, no solamente se cae el cráneo. Acá tenemos otras imágenes en las cuales este concepto lo tenemos conocido y cómo se hace impacto. Acá hay un hecho, ¿no? Que también se puede dar a un paciente, pero ya se sale del tema, que se da al contrario de esto. Cuando hay mucho tiempo de la peritoneal compresiva se produce un síndrome contrario, que es que toda esta estructura se desplaza hacia el interior. Por eso va a haber unos pacientes que se demoran en hacer la restitución del cráneo, va a haber un hueco, ¿no? A veces no va a haber pacientes que se llama el síndrome del predestinado. ¿Y cuáles son los tipo de operaciones que se presentan en los pacientes? Entonces, en conclusión, vamos a entender que nuestro cráneo es una estructura cerrada, que no tiene lactancia y que para poder mantener las estructuras internas con adecuada regulación necesitan de un constante movimiento de las proteínas superfederales que no va más allá de 10 minutos de mercurio, no se considera ni 15 minutos de mercurio, y la alteración de cualquiera de los tres componentes puede dar el aumento de la penetración compresiva. Es lo último que se hace en este tipo de pacientes y antes de ir a un nivel general para poder aliviar la presión intracraneal. Entonces, creo que hemos terminado, ya que terminamos de almorzar, a dormir. Entonces,